¿Qué tal, amantes de la sabiduría? El día de hoy vamos a hablar sobre Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México en abril del 2020, donde se está haciendo este video. Y vamos a tratar de dar una opinión con respecto a su gobierno, hacia la persona que es, hacia el político que es. Pero para poder dar una opinión lo más objetiva posible, necesitamos tener una visión un poquito amplia o tanto profunda para poder hablar de un personaje tan importante como es el presidente de una nación, que en este caso es México. Para ello necesitamos observar un poquito de su vida, por lo menos el sector político, que es el que nos interesa y del que vamos a opinar, y para ello nos vamos a servir de un video que me encontré en internet que se llama AMLO, ¿quién es Andrés Manuel López Obrador? Y es un video que publicó Noticieros Televisa, para creerle a Televisa, pero bueno, es una referencia audiovisual que tenemos y en la cual nos vamos a ceñir para poder dar una opinión y qué significa esa mentada 4T, las frases de AMLO, los chairos, los fifís, todas esas dudas que tenemos, tratarlo de ver desde una perspectiva muy importante filosófica. Sin más, vamos a ver el video y al final del video les voy a dar mi consideración con respecto a la temática. Así que, si están listos, vamos para allá. Me voy a echar un cafecito y un cigarrito. Disfruten el video. La carrera política de Andrés Manuel López Obrador no se limita a los 18 años previos a ocupar la presidencia de México. Esto se remonta a 1976, cuando a los 23 años López Obrador se sumó a la campaña del poeta Carlos Pellicer para senador de la República por el PRI. Un año más tarde, fue elegido por el entonces gobernador de Tabasco para dirigir el Instituto Indigenista del Estado. Los 5 años en el cargo le sirvieron para recorrer comunidades y darse a conocer entre su gente. Allí en Tabasco, Andrés Manuel también se convirtió en dirigente del PRI, partido al que renunció por no estar de acuerdo con los métodos de selección de sus candidatos. En ese tiempo también nació el llamado Frente Democrático Nacional, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. El Frente era una coalición de partidos de izquierda que postuló a Andrés Manuel como candidato a gobernador de Tabasco en la elección de 1988. Sin embargo, López Obrador solo consiguió poco más del 20% de los votos. Aquel fue su primer revés político, pero también la plataforma para consolidarse al frente de la oposición. Al año siguiente, el Frente Democrático Nacional se convirtió en lo que hoy es el PRD, y López Obrador fue el primer dirigente del partido en Tabasco. En 1991 encabezó el llamado Éxodo Democrático, una protesta pacífica con la que llegó hasta la Ciudad de México para reclamar un presunto fraude en la elección de al menos 6 municipios de Tabasco, donde el PRI había ganado. La presión ejercida por la protesta, que concluyó en el 92, orilló a las autoridades electorales a anular los comicios en los municipios en disputa, y también a la renuncia del entonces gobernador de Tabasco, Salvador Neme, quien había sido contrincante de López Obrador en la elección de 1988. Para 1994, López Obrador volvió a la carga por la gubernatura del estado, ahora con el PRD. El resultado nuevamente fue adverso. Perdió la elección frente a Roberto Madrazo, quien años después sería el candidato del PRI a la presidencia. Obrador impugnó la elección por fraude, y a su protesta se sumaron el PAN y el PT, y aún así no pudieron evitar que el PRI se quedara con la gubernatura. Ese fue su último intento por dirigir en el estado. Ya en 1996 optó por postularse a la presidencia nacional del PRD, partido que dirigió hasta 1999. En esos años, el Sol Azteca se convirtió en la segunda fuerza política del país y llegó a gobernar en Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur. La dirigencia del PRD fue el trampolín político de Andrés Manuel López Obrador. Un año después de dejar la cúpula PRDista, se postuló como candidato al gobierno del todavía Distrito Federal. Del que ganó. Esta vez las urnas estuvieron de su lado, y en diciembre del 2000, Andrés Manuel se convirtió en jefe de gobierno, el mismo año en que Vicente Fox llegó a la presidencia. La administración capitalina de López Obrador se caracterizó por el impulso de programas sociales, principalmente para adultos mayores, así como por la construcción de segundos pisos en el periférico. 2004 fue un año clave en su carrera política. El gobierno de Vicente Fox, a través de la PGR, promovió un proceso de desafuero en su contra por desacato a una orden judicial. Esta impedía al gobierno capitalino continuar con la construcción de una entrada de automóviles en el predio El Encino, en Santa Fe. Ese mismo año, López Obrador fue reconocido como el segundo mejor alcalde del mundo. En 2005, el Congreso de la Unión aprobó retirar el fuero al político tabasqueño.
lo que imposibilitaría a López Obrador para participar en la elección del 2006. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara, presidente. Dentro de la ley. Dentro de la ley. Finalmente, Andrés Manuel estuvo en la boleta electoral y se enfrentó a Felipe Calderón, candidato del PAN, y a Roberto Madrazo del PRI, en una de las elecciones más polémicas en la historia política del país. Felipe Calderón ganó la presidencia de México con una diferencia de votos mínima sobre López Obrador, quien impugnó la elección al acusar fraude de parte del panismo. La protesta pacífica de Andrés Manuel se radicalizó en la Ciudad de México, que había convertido en su bastión político. Junto a sus seguidores, bloqueó Paseo de la Reforma para exigir al Tribunal Electoral que se abrieran los paquetes y se contabilizara voto por voto. El punto más álgido de esta manifestación fue cuando en noviembre de 2006 Andrés Manuel rindió protesta simbólica como presidente legítimo de México. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Para muchos había perdido credibilidad y para otros fortaleció su presencia en el país. Pasaron 4 años para que López Obrador volviera a la escena pública. Y en 2010 anunció en el Zócalo capitalino su participación en la elección presidencial de 2012. Empezó un nuevo recorrido por todos los estados del país. Su rival político ahora sería Enrique Peña Nieto, del PRI, y Josefina Vázquez Mota por el PAN. La elección tuvo un margen más amplio en la diferencia entre el ganador de los comicios y el segundo lugar, que nuevamente fue para Andrés Manuel. Esta vez el fraude que acusaba el tabasqueño sugería la compra de votos en campaña por parte del exgobernador mexicano. Tarjetitas. Dicen que la tercera es la vencida, y si los votos no le daban la razón en 2018, López Obrador dijo que se retiraría de la contienda presidencial. O a los pinos o a Esta la vez no chingada. lo haría de la mano del PRD, sino de Morena, el movimiento que él mismo fundó en 2014 y del que fue el primer presidente del partido. Su presencia a nivel nacional y su discurso contra la corrupción lo colocaron como favorito en las encuestas, pero en política nada es definitivo. Con el panismo dividido, pero representado en Ricardo Anaya y José Antonio Meade como abanderado de un debilitado priismo, Yo no. López Obrador consiguió que el 1 de julio del 2018, más de 30 millones de mexicanos apoyaran su proyecto. Con más del 50% de los votos, se convirtió en presidente de México y celebró el triunfo en las urnas desde un templete en el Zócalo. Arropado por sus seguidores, a quienes solo les pidió esto: Ténganme paciencia y confianza. Paciencia y confianza. Porque nos están entregando un país País en ruinas, chingada. en quiebra. Bueno, pues ahí termina el video. ¿Qué podemos decir sobre Andrés Manuel López Obrador? Este personaje, si bien tuvo una carrera política un tanto escabrosa, dado que habían muchos reveses, llegó como presidente de la República Mexicana, el cual lo tenemos el día de hoy. Sin embargo, vamos a hacerlo esto parte por parte y no tratar de no extender mucho el video para que no se les haga tedioso y aburrido. Vamos a empezar. Primero, Andrés Manuel es una persona del pueblo, que viene del pueblo. Si bien entró como al mundo de la política como un integrante del PRI, recordemos que en ese momento el PRI era bien visto. Sin embargo, era la opción que tuvo él como participante político para meterse en ese mundo en el cual se trata de dirigir a ciertos sectores de la población, de tratar de hacer administración pública, y pues le daban el revés. ¿Por qué? Por los ideales que tenía, porque defendía a los indígenas, defendía a la gente humilde desde sus orígenes en el PRI. Sin embargo, como no cuadraban los ideales que tenía Andrés Manuel López Obrador con los ideales que empezó a generar el PRI, es por eso que sale de y entra al PRD, como bien lo dijo aquí en el video. Una vez estando en el PRD, levantó al PRD hasta el grado de que fue su presidente. Una vez volvieron a cambiar otra vez los ideales de este partido político, es cuando Andrés Manuel López Obrador se vuelve a salir, porque él se mueve bajo ideales. Si bien es un político, pero también es un ser humano, y yo creo que el nivel de ser humano está por encima del nivel político que se puede mostrar en este personaje. Eso es lo importante de López Obrador y lo que muchas personas no entienden. El área de las humanidades está
infravalorada dentro del mundo de la política, puesto que la política no es otra cosa, en términos vamos a llamarle tajantes, que administración pública. Pero lo público no puede ser público si no hay individuo, y el individuo es un ser humano. Esa es la base y el sustento de los ideales de Andrés Manuel López Obrador, y por lo cual lo hace muy poderoso como contendiente político a cualquier nivel, a tal grado de que hoy es como presidente de la República. Vamos a desglosar esto. Hay dos facciones en México, llamándolo así, de modo general, que son los fifís y los chairos. Los fifís son entendidos como aquellos que son de una cierta élite, que son llamados también conservadores. ¿Por qué? Porque quieren que se regrese al viejo régimen que estaba establecido, en el cual las instituciones, o más bien las empresas o los sectores privados eran los predominantes, y que bien, está bien que predominen, pero sin embargo, ¿a costa de qué? Del ser humano. Eso es lo que no se puede permitir, y eso es lo que enmarca los ideales de Andrés Manuel López Obrador, que si bien el ser humano es el que le da potencialidad a los sectores públicos y privados, y con lo cual se genera recursos, lo importante de esto no son los recursos mismos, sino el ser humano, de donde se extraen esos recursos. Porque si el ser humano no está feliz, no es contento, no tiene seguridad, no tiene salud, no tiene garantías individuales y no se respetan sus derechos, entre ellos los más elementales como los derechos humanos, no puede haber obviamente un Estado de Derecho que rinda frutos y que tenga una buena administración pública, económica, y que por lo cual llegue a un primer mundo. En ese sentido, los chairos es lo que defienden, es decir, que defienden los ideales de Andrés Manuel López Obrador, porque de cierta manera, o de manera bien tajante y contundente, esos ideales son los ideales de humanidad que tenemos todos los seres humanos. ¿Cuál? Pues el derecho a ser felices, el derecho a la salud, a la dignidad, a la educación, en fin. Y como eso lo queremos todos, eso es por lo que pugna Andrés Manuel López Obrador, y es lo que esa otra parte llamada conservadora, o los fifís, o o aquellos que son de la élite o la cúpula del poder, como le dice Andrés Manuel López Obrador, no quieren entender. Esa parte de los chairos y los fifís, si a mí me podían preguntar a cuál apoyo yo apoyo a la que tienda al humanismo, a la que tienda a la humanidad, a la que le dé el valor absoluto o le dé el valor principal al ser humano. Y de entre estos dos, fifís y chairos, es obvio que los chairos tienen la de ganar. Es por eso que los chairos están más asociados con las ideas de Andrés Manuel López Obrador, porque esos son los ideales que ha traído desde que era dirigente de ese comicio indígena, cuando entró en el PRI, hasta el día de hoy. La cuarta transformación no es más que eso, no es una transformación económica, política, administrativa, directa, sino es indirecta. Es decir, la cuarta transformación realmente es una transformación en sentido humano, porque si se da una transformación humana, obviamente va a haber, o como una consecuencia, un resultado inherente de esta transformación humana, va a haber una transformación política, económica, administrativa, educativa. Si no hay transformación humana, no va a haber transformación política, económica, administrativa, y por lo cual vamos a quedar siempre siendo un país tercermundista o segundomundista, nunca primermundista. Un país primermundista, hay que entenderlo bien, es aquel que le da prioridad al humano, a su bienestar. Son palabras de Andrés Manuel López Obrador. Así que si alguno de ustedes me quiere clasificar como pro AMLO o contra AMLO, pues yo estaría en pro Andrés Manuel López Obrador. Pero no por Andrés Manuel López Obrador, quiten el nombre de Andrés Manuel, dejen la palabra humanismo. Aquel candidato político, aquel dirigente, aquel persona o aquella persona que defienda siempre como valor fundamental todo lo que enmarca la existencia del ser humano y su bienestar, siempre voy a estar de acuerdo con ello. Si hay algo que no estuviera de acuerdo con esta condición, entonces no estaría de acuerdo con ello. El caso de Andrés Manuel López Obrador es que su cuarta transformación hace referencia a una valoración primeramente humana y segundamente administrativa, entonces estoy a favor de él. A final de cuentas, la opinión la tienen ustedes. Díganme qué piensan en sus comentarios. Por favor, suscríbanse, denle un me gusta a este video,
Ojalá y les haya servido estas referencias que estoy dando y la opinión desde el punto de vista de la filosofía, puesto que estamos hablando de humanismo. Si bien la política es administración y es un recurso que ha utilizado las naciones, como bien se ha dicho, para no entrar en guerra ni en conflictos, el sustento de esto es el humanismo. Eso es lo que implica la cuarta transformación. Esa cuarta transformación es lo que ensambla el humanismo desde la parte de la filosofía con la política. Política y filosofía se aunan en este caso con el humanismo. Eso es lo que lo amalgama. Esa es la parte importante y la parte fuerte de Andrés Manuel López Obrador. Y como ningún político, vamos a llamarle conservador, ha sabido entender esto, porque obviamente no saben de filosofía, se nota por lo que hacen, pues obviamente nunca le van a ganar. Y no porque la filosofía es algo superior, sino porque es algo fundamental. Y como no entienden lo fundamental, se lo está llevando el carajo. Yo espero que si tú tienes alguna opinión con respecto, o más, vamos a llamarle inclinada hacia el lado conservador, repiénsalo. Piensa qué es lo más valioso en la vida, si la economía o la existencia, la vida, la felicidad. Porque esa felicidad solamente se alcanza con el bienestar. Algo que este señor dice y que muchos no le creen. Pero no es de creer, es de vivirlo, de experimentarlo. ¿Tú te sientes feliz cuándo? ¿Cuando tienes mucho dinero en tu bolsa o cuando estás tranquilo? Tú vas a decir, el dinero en la bolsa da tranquilidad. No, la tranquilidad es la que te permite disfrutar el dinero que tienes en la bolsa. Y si tú no tienes tranquilidad, lo demás no vale para nada. Nada más ve a los grandes criminales. Mucho dinero en prisión. Quién sabe qué les harán en el baño. En fin, no nos metamos en esos temas tan controversiales. Díganme qué piensan. Como si ustedes fueran Andrés Manuel López Obrador, ¿qué rumbo le darían a las políticas públicas? Encaminarlas como lo hicieron los demás, pues son conservadores, a conservar el viejo régimen de primero lo administrativo o primero lo humano. Yo pienso que es lo humano. Por algo soy partidario del humanismo. Bueno, sin más, creo que esto es todo. No quiero que se extienda más el video. Les repito, dejen en sus comentarios y recuerden, ¿a dónde vas cuando dices que vas?